Mateo capítulo 8, vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 28 al versículo número 34. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Vamos a leerlo alternadamente para que ustedes, hermanos, estén listos. Apenas lean un versículo, ustedes sigan con el siguiente. Vamos a leerlo, hermano, con convicción, con fe. Leamos la Biblia, hermano, creyendo que lo que dice es palabra de Dios. Dice así: cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, se le acercaron de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios. Vivían allí, dice, y eran muy violentos, por lo que nadie podía pasar por ahí. Sigan con el 29. Versículo 30. A lo lejos había muchos cerdos comiendo. 31. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo: vaya. Y los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces, gloria a Dios, todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Lean también, hermanos, el 34, hagan el favor. Amén. Diga conmigo: Jesucristo liberta a los cautivos de Satán. Amén. Pueden estar sentados, pero conectados con la palabra, hermano. Usted en esta noche conéctese, hermano, con la palabra, y el Espíritu Santo va a obrar en su vida. Conéctese con la palabra. No deje que lo domine el sueño, no deje que lo domine, hermano, el cansancio. Conéctese con el Señor, hermano, esta noche. Hoy vamos a hablar, hermano, sobre este tema: Jesucristo, amén, el libertador de los cautivos de Satán. La palabra del Señor, hermano, nos habla de unos hombres. Algunos a veces cuando predican, hermanos, de este tema, algunos dicen el endemoniado gadareno, pero resulta, hermanos, que cuando leemos esta historia que está registrada tanto en el Evangelio de Mateo, está registrada en el Evangelio, también está registrada en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, cuando usted la lee en los otros dos evangelios se habla en singular, como que fuera un solo endemoniado. Pero cuando ya la lee en el Evangelio de Mateo, se da cuenta, hermano, que eran varios, no eran, hermano, un solo, sino que eran varios endemoniados. Lo que pasa, hermano, es que el escritor de Lucas y el escritor, hermano, de Marcos le dieron énfasis en especial a uno de los endemoniados, porque aunque eran varios, había uno que estaba más poseído que otro. Entonces, para aclarar ese punto, hermanos, para empezar, no era un solo endemoniado, eran varios los endemoniados. Ese día el Señor no libertó a un solo, libertó a varios. Por eso leíamos, hermano, en este evangelio donde dice que salieron de los sepulcros varios endemoniados. Hermano, cuando el maligno, hermano, posee a una persona, el maligno, hermano, tiene varios propósitos. Y uno de los propósitos que tiene el maligno, hermano, es que la persona se aísle y se deshumanice, hermano. Cuando leemos la historia de los endemoniados, la palabra del Señor dice, hermano, que ellos vivían en los sepulcros. Eso quiere decir que vivían, hermano, en los cementerios. Hermano, cuando las tinieblas
llegan a la vida de una persona, y aclaro esto, hermano, el enemigo puede entrar en cualquier persona que le abra puertas. El maligno puede entrar a un niño, a un joven, a un adulto o a un anciano. Inclusive, el maligno puede entrar a una persona aún siendo bautizada y aún viniendo a la iglesia, puede el maligno entrarle a esa vida. Si la persona le abre al maligno, hermano, puerta, la persona le da lo que se llama derecho legal. En el mundo espiritual existe algo que se llama el derecho legal. Y el derecho legal quiere decir que el diablo entra donde se le da cabida. El enemigo entra donde se le da lugar. El enemigo entra donde se le abre una puerta. Eso se llama derecho legal. Los demonios, ellos no pueden a una persona poseerla a la fuerza. Ellos no pueden a una persona, hermano, metérsele de una forma como una imposición. No, ellos para entrar a una persona necesitan que la persona voluntariamente ceda su voluntad. Voluntariamente la persona ceda lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Y hermano, mire, esta historia es bien interesante, porque estos hombres, hermano, el enemigo los había llevado, hermano, a vivir en los cementerios. El enemigo, cuando llega a la vida de una persona, hace que la persona se aísle de las personas que son de bendición y lo hace que se vayan a lugares de muerte, hermano. ¿Qué es lo que hay en un cementerio, hermano? Cadáveres de personas muertas. ¿Qué es lo que hay en un cementerio, hermano? Los restos de una persona que ha fallecido. Y eso era lo que hacía, hermano, el diablo con estos dos hombres. Se los llevó a vivir a un lugar, hermano, donde había muerte. Y el enemigo, hermano, hace eso con la gente, hermano. Cuando una persona le da cabida al diablo, el enemigo empieza, hermano, a aislar a la persona de aquellas que le pueden ayudar. El enemigo hace esto, hermano, lo empieza a aislar de aquello que le puede dar bendición, de aquello que le puede dar paz, de aquello que le puede dar esperanza, de aquello que le puede dar, hermano, una salida buena. El enemigo lo aísla y el enemigo empieza, hermano, a la persona a aislarla y lo lleva, hermano, a los sepulcros, lo lleva a la muerte. Existe muerte física y existe muerte espiritual. Cuando uno, hermano, está, hermano, atado por el diablo, se encuentra espiritualmente muerto. La Biblia dice que hay personas que están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. Y en esta noche nos podríamos hacer esa pregunta: ¿estamos vivos espiritualmente? ¿Estamos vivos, hermanos, espiritualmente? ¿O estamos muertos espiritualmente? Porque aquí, hermano, encontramos que el diablo lleva a la persona al sepulcro. ¿Cuáles son los propósitos del maligno, hermano? La Biblia dice que el maligno vino a matar, robar y destruir. El enemigo logra, hermano, que la persona empiece a perder lo que se llama la sensibilidad. La sensibilidad Dios se la dio al ser humano para que pueda oír la voz de Dios. Pero cuando el enemigo se mete en una persona por darle cabida, hace que la persona pierda la sensibilidad. Y esa sensibilidad, hermano, es la que nos hace oír la voz de Dios. Estos hombres, hermano, de los que la Biblia habla, vivían, hermano, aislados. Vivían, hermano, en un lugar, hermano, de muerte. El maligno hace, hermano, que una persona se salga del camino de Dios y lo empieza a llevar, hermano, poco a poco hasta que la persona termina espiritualmente en un cementerio. Hay personas que no están de pronto, hermano, como el endemoniado gadareno, en un cementerio literal viviendo, pero existen estados espirituales, hermano, que son, hermano, simbólicos. Por ejemplo, uno, hermano, puede encontrarse en un cementerio espiritualmente.
Puede ser que uno físicamente no esté viviendo en un cementerio, pero espiritualmente, hermano, uno se puede estar, hermano, encontrando en un cementerio espiritual. Cuando usted pierde la comunión con Dios, cuando usted pierde, hermano, su verdadera identidad como cristiano, está viviendo en un cementerio. El cementerio representa a aquellos que se descarriaron. El cementerio representa a aquellos que se apartaron. ¿Quieres saber quiénes están viviendo en un cementerio? Como los endemoniados gadarenos, aquella persona que un día fue lavada con la sangre de Cristo, aquella persona que le entregó su vida a Cristo, pero por algunas razones se descarrió y se apartó, se encuentra en un cementerio. Y el cementerio en el que se encuentra es un lugar espiritual donde el diablo lo tiene como un esclavo, lo tiene sometido como un esclavo. Y mira, hermano, el enemigo hace, hermano, que usted, en vez de convertir la casa de Dios en su morada, el enemigo hace que usted convierta su morada en el mundo. Hay personas, hermano, que en otro tiempo se gozaban en las cosas de Dios, ahorita ya se gozan en el mundo. ¿Qué pasó con ellos? Hermano, la morada de ellos cambió. Pasaron de morar en la presencia santa de Dios y ahora lamentablemente moran entre huesos, moran entre podredumbre, porque eso es lo que el diablo hace, hermano. El enemigo lo lleva a usted a un cementerio. Usted cuando va a un cementerio, ¿quién dice que no? Los cementerios son bonitos. Usted va a un cementerio de una ciudad y son hermanos más arreglados que la casa de uno. Usted va a un cementerio de una ciudad, flores de todo color, rosas de todo color, y usted, hermano, mira unos jardines hermosos, pero cuando usted va a un cementerio, dígame si no siente ese ambiente de muerte. No siente usted esa pesadez cuando va a un cementerio, no siente cuando va a un cementerio, hermano, y usted puede ver una flor muy bonita en el cementerio, pero dígame, hermano, uno cuando ve en un cementerio flores, hermano, por muy bonitas que sean, uno no se las lleva a la casa. ¿Por qué no se las lleva a la casa? Porque eso le pertenece a los muertos, hermano. Y si usted se lleva una flor del cementerio, hermano, y se la lleva a la casa, por la noche los demonios la atormentan. ¿Saben por qué? Porque eso le pertenece a los muertos. Aunque hayan cosas bonitas allá, flores bonitas, pero eso le pertenece a los muertos. Y hermano, yo le digo, el diablo le ofrece a usted flores del cementerio. Y le dice el diablo, acá también tengo flores, acá también tengo cosas bonitas. Claro, el enemigo le ofrece vanidades ilusorias que le hacen, hermano, al ojo tal vez como que dice uno, ve, sí se ve como bonito, el mundo me ofrece esto, me ofrece aquello. Eso que le ofrece el diablo es un cementerio espiritual. Y mucha gente se encuentra, hermano, en un cementerio espiritual, pero hoy Dios en su misericordia grande quiere sacar a alguien del cementerio espiritual. Hoy el Señor quiere a alguien libertarlo de esa cautividad. Hoy Dios quiere libertar a alguien de esas cadenas que lo tengan atado. Hermano, este hombre me llama la atención en especial, el gadareno número 1, del que la Biblia dice que había una legión de espíritus malignos. Él no era judío, hermano, él era un gentil, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Jesús iba a ese lugar llamado la tierra de los Gadarenos, la tierra de los Gadarenos no era territorio israelita, era territorio de los gentiles. Y estos Gadarenos de los que la Biblia habla no eran judíos, hermano, eran gentiles, hermano. Y miren que la Biblia dice que cuando Jesús iba para allá, iba en una barquilla y se levantó antes de llegar ya a la tierra de los Gadarenos. La Biblia dice ahí mismo en Mateo 8:23 que se levantó una tormenta. Y hermano, yo le voy a decir algo, esa tormenta que se levantó ese día que Jesús iba para allá fue provocada por los demonios, porque los demonios, hermano, ellos
demonios manejan territorio. ¿Qué quiere decir territorio? Los demonios son territoriales, hermano. Un demonio tiene un territorio y ese territorio está bajo su potestad. Y cuando se acerca un ángel o se acerca algo de Dios, los demonios buscan que lo que es de ellos no se lo vayan a arrebatar. Por eso cuando Jesús iba para allá, la Biblia dice que se levantó una tormenta de tal magnitud que se iba a hundir la barca, pero la Biblia dice que reprendió el mar. Hermano, ¿sabe por qué reprendió? Porque se refería a que esos mares se agitaron. Y hermano, ¿sabe por qué se agitaron? Porque habían demonios, hermano. Habían demonios que estaban alterando el mar para que se agitara, hermano. Y yo le digo, el diablo quiso impedir que Jesucristo llegara a la tierra de los Gadarenos. ¿Cómo lo quiso impedir? Provocando una tormenta, provocando que el barquillo se hundiera. Pero el Señor reprendió y ese mar se aquietó, hermano. El Señor reprendió y ese mar se aquietó. Hermano, cuando usted va a ver la gloria de Dios, va a haber antes oposición. Cuando usted va a ver algo de Dios, tiene que ver antes la oposición, hermano. Antes de que usted vea algo de Dios, va a tener que ver la oposición de las tinieblas. La oposición de las tinieblas siempre se va a manifestar queriendo que usted no alcance lo que Dios quiere. El Señor, hermano, es el que manda en todo lugar. Y ese mar, hermano, aunque estaba bravo, el Señor lo calmó y él siguió su camino. Pero mira, hermano, que el enemigo ya estaba, hermano, apercibido que el Señor iba allá a la tierra de los Gadarenos. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el enemigo, hermano? Mire, el enemigo logra hacer esto: coloniza la mente de aquellas personas que las han poseído. ¿Qué es colonizar la mente? El diablo, hermano, le hace a la persona que crea mentiras, hermano. Hoy en día hay mucha gente engañada por el diablo, hermano. Usted hoy en día, hermano, ve gente, inclusive gente estudiada, gente preparada, gente, hermano, que ha ido tal vez a una universidad, gente que ha estudiado una maestría, una licenciatura, pero eso no quiere decir que el diablo no pueda engañar a una persona. Si una persona no tiene sometido su corazón todo a Dios, el diablo lo puede engañar. El diablo lo puede engañar. Y la mente, hermano, la mente es lo que el enemigo quiere colonizar en la persona. La mente de la persona, hermano, es esa área donde el demonio quiere implantar sus pensamientos. El enemigo, hermano, ¿qué hace? El enemigo llega a la mente de la persona y le coloca pensamientos. Y esos pensamientos son como granos, hermano, como semillas. Si la persona no tiene, hermano, el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, esas semillas de muerte van a crecer y van a tomar dominio de la persona. Pero cuando alguien, hermano, está lleno de la presencia de Dios y el enemigo le quiere dominar la mente, la palabra de Dios es poderosa, hermano, y hace que cualquier pensamiento perverso, maligno, sea deshecho, sea, hermano, desechado. Cuando usted, hermano, tiene la mente de Cristo, usted desecha lo que el diablo le manda. El diablo le manda un pensamiento malo, usted lo desecha. El diablo le manda un pensamiento perverso, usted lo desecha. Pero mire, hermano, este hombre, la mente ya la tenía perdida. La mente de él ya no era una mente como de una persona normal. La mente de él era una mente que ya estaba ida. Y mira, hermano, que la mente que él tenía era una mente que ya estaba oscurecida. Hermano, eso es lo que hace el diablo. El diablo hace que la persona pierda, hermano, la mentalidad de Cristo y que la persona tenga una mentalidad carnal y terrenal. La persona, cuando su mente se la domina el enemigo ¿qué le hace pensar? Usted preocúpese solamente por cómo se ve físicamente. Usted preocúpese solamente por cuánta plata tiene. Usted preocúpese solamente
por estar bien de salud. El enemigo le dice a la persona: usted nomás preocúpese por tener para comer. Usted nomás preocúpese por verse bien físicamente. Usted nomás preocúpese porque la sociedad donde usted vive lo apruebe. Usted preocúpese nomás por estar bien con los amigos. Hermano, yo le digo una cosa: usted debe preocuparse, no es, hermano, por eso. ¿Por qué debe usted preocuparse? Usted y yo debemos preocuparnos es por estar bien delante de Dios. Lo que a mi mente, hermano, yo debo dejar entrar es lo que más importa es cómo estoy delante de Dios. Hermano, usted no tiene que pensar, hermano, cosas que el enemigo le pone. Hermano, uno dice a veces: pero yo cómo sé que es de Dios y cómo sé que es del diablo. Lo que viene del diablo siempre le eleva el orgullo. Lo que viene del diablo siempre le eleva el ego. Lo que viene del diablo siempre lo aleja de Dios. Lo que viene del enemigo siempre lo hace querer ser usted solo, pero sin depender del Señor. Pero lo que viene del Señor, hermano, lo hace usted reconocer la grandeza de Dios. Lo que viene de Dios lo hace ser más humilde. Lo que viene de Dios lo hace ser más sabio. Lo que viene de Dios lo hace ser más prudente, hermano. Cuando usted se da cuenta que viene de Dios un pensamiento, ese pensamiento lo va a acercar al Señor. Hermano, porque muchas veces, hermano, le dejamos al diablo que tome el control de nuestra mente. Le dejamos al diablo que tome el control de nuestros pensamientos. Y la Biblia dice: tal como el hombre piensa, así es. Si usted es una persona que solamente piensa en agradarse a usted misma, así es su corazón. Si usted es una persona que solo piensa en agradar a las demás personas, así es su corazón. Hermano, vea, a usted le debe importar algo, hermano, en esta vida, y es agradar a Dios. A usted no le importa agradar a la mujer, a usted no le importa agradar al marido, a usted no le importa agradar a los hijos. A usted debe importarle agradar a Dios por encima de todo. Hermano, no es que nosotros vamos a rebelarnos con las autoridades que tenemos, si el esposo, si la esposa, si son nuestros patrones. No, me refiero que por encima de todo está el Señor. Hermano, usted nunca coloque al hombre por encima de Dios. Nunca coloque al hombre por encima de Dios. Porque cuando usted coloca al hombre por encima de Dios, le está dando lugar al diablo. Hermano, el hombre pasa, mas Dios no pasa. Las modas pasan, mas Dios no pasa, hermano. La fama pasa, mas Dios no pasa, hermano. La juventud pasa, mas Dios no pasa, hermano. Lo que nosotros debemos verdaderamente interesarnos es la voluntad de Dios, cuál es para mi vida. Hermano, porque el diablo quiere dominar su mente. La mente del endemoniado gadareno estaba dominada, estaba totalmente atada. Hay personas que no pueden ser libres de esas cadenas que los atan porque su mente aún es cautiva, hermano. Si usted tiene una mente todavía con pensamientos carnales, usted solamente piensa en agradarse a usted mismo, por eso es, hermano, que usted no puede cambiar. Por eso es que usted no puede salir de lo que está, hermano, atado. Para poder salir de cualquier atadura espiritual se necesita, hermanos, cambiar la mentalidad. Si uno no cambia la mentalidad torcida, la mentalidad chueca, si uno no cambia la mentalidad, hermano, egoísta, si uno no cambia la mentalidad, hermano, soberbia, si uno no cambia la mentalidad, hermano, mala, uno no puede ser libre, hermano. Porque en la mente es que se encuentra el taller del diablo. ¿Dónde está el taller del diablo? En la mente. ¿Dónde trabaja el diablo? En la mente. Hermano, ¿dónde es que el diablo envía los dardos? A la mente, hermano. El diablo trabaja en la mente, hermano. Y el enemigo quiere dominar su mente. El enemigo quiere dominar su mente. Y yo le digo en esta hora, no le permita al diablo que le domine la mente. No le permita a los demonios que le dominen la mente, hermano. Usted guíese por la Biblia. Guíese por la palabra de Dios. No se guíe por lo que el diablo le dice.
guíese por lo que le dice el Señor, guíese por lo que le manda la palabra de Dios. Y si usted se guía por lo que le manda Dios, la mente suya va a ser la mente de Cristo. No, es que yo me voy a guiar por lo que siento, no se guíe por los sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. No, es que yo me voy a guiar por lo que me dice la amiga, por lo que me dice la vecina. No, los hombres, la Biblia dice, todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Hermano, guíese por lo que le dice la palabra de Dios. Hermano, yo le digo, no se guíe por lo que le dice la gente, guíese por lo que le dice Dios. La Biblia habla, hermano, que este hombre, hermano, estaba aprisionado. Hermano, espiritualmente, hermano, mire, un hombre, hermano, puede llegar a tener, hermano, miles de demonios, hermano. Hay veces, hermano, que yo les voy a decir esto, hermano, mire, hay personas que tienen demonios y se les manifiestan, y hay gente que tiene demonios y no se les manifiesta, pero tienen demonios. Le voy a explicar eso, vean. Hay demonios que se manifiestan cuando una persona es, hermano, ministrada, pero hay demonios que no se manifiestan, pero están dentro de una persona. Pongo un ejemplo: una persona que fuma está endemoniada, una persona que toma está endemoniada, una persona que vive fornicando está endemoniada, una persona que vive mintiendo y engañando está endemoniada. Pero usted, por ejemplo, ora por una persona de esas y casi nunca usted va a ver que se empiece a tirar al suelo, a moverse de pronto con movimientos como una serpiente. Usted no va a ver eso, rara la vez. Porque existen demonios, le explico yo, que son de agresividad. Y los demonios, cuando son de agresividad, como los que tenía el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno tenía demonios de violencia, tenía demonios de destrucción, tenía demonios de violencia. Y el demonio, dependiendo cuál sea, hermano y hermana, la característica espiritual que tenga, se manifiesta. Pero cuando es un demonio de atadura, se manifiesta diferente. Por ejemplo, hay demonios que están, hermano, entrelazados, es con el carácter de la persona. ¿Qué quiere decir que están entrelazados con el carácter de la persona? Ellos no salen de la persona no porque falte poder del Espíritu Santo. Ellos no salen de la persona porque falte gente ungida. No es que falte gente ungida, no es que falte poder del Espíritu. Hay demonios que no salen de la gente porque la persona vive contento con ellos, para que me entiendan. Hay demonios que no salen de la gente no porque falta unción, no porque falta autoridad, no porque falta el mover. No salen de la gente porque la persona los tiene viviendo como una mascota. Me explico. Usted puede tener un perrito, un gato. Yo tengo un ejemplo, los hámster son mascotas. Y usted vive con la mascota y le da de comer. Usted vive con la mascota y la cuida. Hay demonios que la gente los tiene y sabe que los tiene y los alimenta. Yo sé que eso es malo, pero no importa. Yo sé que eso es pecado, pero no importa. Yo sé que lo que estoy haciendo es malo. Ellos al demonio lo tienen. Es decir, el demonio en sí no los tiene a ellos. Ellos tienen al demonio amarrado ahí. El demonio, ¿hace cuánto tiempo se ha querido ir cuando lo han reprendido en una oración, cuando se ha ministrado en la iglesia? El demonio ha estado que se va, pero el demonio dice: yo pues me he querido ir cuando me han echado, pero no me he ido del todo. Es porque el huésped que yo tengo me quiere mucho. Él le gusta, él le gusta hacer esto, le gusta hacer aquello. Por eso yo me mantengo aquí. Hay demonios, hermano, que viven dentro de la gente y ellos no se dan cuenta que tienen los demonios. Y hay gente que dice: hermano, yo pensé que todo el mundo cuando tenía demonios se le manifestaban. Mentiras, hermano. Cuando usted estudia, hermano, lo que es la demoniología, se da cuenta que hay espíritus que se manifiestan y hay espíritus que no se manifiestan, pero están operando dentro de la persona, están dentro de la persona. Pero hoy yo le digo, hermano, si usted quiere ser libre de algún espíritu inmundo, se necesita que renuncie a lo malo, renuncie a lo que a Dios no le agrada. Hermano, hay cosas que dependen de nosotros para ser libres. Hay cosas que dependen de nosotros para que Dios se glorifique.
pero tiene que renunciar al pecado, porque si no renuncia al pecado, esos demonios van a tener potestad y no se van a ir. Ore quien ore, ministre quien ministre, hermano, no. Es que hay espíritus que no se van. Hay gente que dice, es que en la iglesia pentecostal no hay poder. Mentira del diablo, hay mucho poder de Dios. Lo que falta, hermano, es que la gente renuncie al pecado. Pero hay otros espíritus que es diferente, que se manifiestan. Esos son los espíritus de violencia, por lo general, que se manifiestan, o de hechicería. Cuando alguien por lo menos practica hechicería, practica brujería y tiene demonio, eso sí se manifiesta instantáneamente. O cuando le han hecho algún encantamiento, algún rezo, algún hechizo, se manifiesta. Eso sí se manifiesta al instante cuando se ora. Pero hay otros que no se manifiestan y están ahí. Pero en esta hora el Señor Jesucristo está aquí, hermano, aquí está, y Él quiere romper una atadura, un yugo, una venda. Él quiere deshacer las obras de las tinieblas. Pero se necesita, hermano, que alguien en esta noche le diga: Señor, sácame del cementerio, Señor. El diablo me ha tenido en el cementerio, pero yo quiero que me saque del cementerio. Hermano, el enemigo, él está contento con la gente que tiene en el cementerio. El enemigo está contento con la gente que le tiene la mente dominada. Él está contento con la gente, hermano, que la tiene, hermano, sumisa. Él sabe por qué las tiene contento. ¿Por qué está contento? Porque él dice: cuando les llegue la muerte, yo sé que me van a venir a acompañar al lago de fuego. El enemigo es contento con todo el que es desobediente a la palabra de Dios, con todo el que no hace la voluntad de Dios. Él es contento. ¿Sabe por qué? Porque él sabe: este me va a venir a acompañar a yo el día que me lancen al lago de fuego con el falso profeta, el día que me lancen al lago de fuego con el anticristo. El diablo está contento. ¿Sabe por qué? Porque dice: estos me van a venir a acompañar acá donde voy a estar yo por la eternidad, en el tormento. Pero yo le digo, hermano, no tenga contento al diablo. No tenga contento al diablo, que el Señor lo reprenda. Tenga contento a Dios. Tenga contento al Señor Jesucristo. Tenga contento, hermano, a Dios. Pero al enemigo no lo tenga contento. Al enemigo tiene que tenerlo, hermano, ¿sabe cómo? Enfurecido, hermano. Al enemigo tiene que tenerlo, hermano, él es bravo. Porque hay gente que a Dios lo tiene contento en vez de tenerlo bravo. Y Dios nos llamó para que tengamos al diablo, hermano, enojado, no para que lo tengamos contento, hermano. Dios lo llamó a usted para que al diablo lo tenga hollado bajo sus pies. Dios lo llamó a usted para que usted lo tenga sometido al diablo. No lo llamó para que el diablo lo coja a usted de caballo de cabalgadura. Cuando usted lo deja al enemigo que tome potestad, lo coge de caballo el diablo, hermano. Hay personas que dicen: yo no creo que eso sea verdad. Así opera el diablo, con la duda, con la incredulidad. El diablo le dice: no crea, son mentiras. ¿Cómo hace que el diablo, hermano, cómo engaña el diablo a la gente? Con la duda. No crea, eso es mentiras, eso es manipulación, eso es una forma de tratar de controlarle la mente a la gente. Así trabajan los demonios, hermano. Y hoy, hermano, yo le traigo una noticia a usted que ha venido a este culto, hermano. Dios tiene el poder de romper las cadenas. Dios tiene el poder de romper toda atadura, hermano. Dios tiene el poder de romper toda cadena y toda atadura. Pero yo le digo, hermano, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que te ata? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que te tiene sometido al diablo? ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello? Porque si estás dispuesto a renunciar a lo que te ata, el Señor Jesucristo va a dar la palabra. Y esa palabra que Dios dé, hermano, tiene poder. La Biblia dice que los demonios que habían en ese hombre, que era una legión, hermano, que equivale a 6,000 aproximadamente, le tuvieron que pedir permiso al Señor y le dijeron: danos permiso de meternos con esos cerdos. Hermano, Dios va a libertarte de todo espíritu inmundo y te va a hacer libre de todo poder satánico si te entregas completamente a Él. Hermano, este hombre del que estamos hablando
se convirtió en el primer gentil que fue a predicar. Cuando Jesús lo liberó, la Biblia dice que él se quería ir con Jesús. Y Jesús le dijo: no, ve a donde los tuyos y cuéntale cuántas grandes maravillas ha hecho Dios. Hermano, él se quería ir con Jesús. Y Jesús lo convirtió a este hombre y al otro que había ahí en los primeros misioneros, hermano. Los primeros misioneros que el Señor convirtió. A veces nos han hecho creer que la primera misionera fue la mujer samaritana cuando fue a predicar, que creyó ella en el Señor. No, los primeros misioneros gentiles que hubo no fue ni Pablo, no fue hermano ni Silas ni Timoteo. Los primeros misioneros, hermano, fueron estos hombres que fueron libertados de los demonios, porque el Señor los mandó a donde los gentiles, porque ellos eran gentiles, y le dijo: vayan a los suyos y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios. Hermano, Dios no hace parches, hermano. Dios no hace remendados. Dios liberta y liberta bien, hermano. Dios salva y salva completo, hermano. Dios perdona y perdona todo, no perdona medias, hermano. Y Él está aquí, hermano, para hacer cosas grandes. Dios quiere usarlo para que su familia sea salva. Dios quiere usarlo para que sus vecinos sean salvos. Dios quiere usarlo para que haya testimonio, hermano. Cuando usted estudia esta historia, hermano, después de que ellos fueron libres de los demonios, hermano, la gente salió y a Jesucristo lo echaron, porque hubo una muerte como de 2000 cerdos. Pero cuando usted estudia esta historia, Jesús luego de un tiempo volvió a ese mismo lugar. Más adelante, en otro pasaje, la Biblia dice que Jesús volvió de los Gadarenos, pero eso ya era después de varios meses. Pero cuando volvió Jesús, la gente ya estaba bien dócil, bien mansita. ¿Saben por qué la gente, cuando volvió Jesús por segunda vez de los Gadarenos, estaba dócil y mansita? La primera vez lo echaron al Señor: váyase, nos dio buen temor, el loco lo hizo libre, pero se murieron un poco de marranos. Ellos se asustaron porque pensaron que iban a quedar sin puercos, hermano, y se asustaron y lo mandaron al Señor que se fuera. Pero la segunda vez que el Señor fue a ese lugar, la Biblia dice que le alistaron todos los enfermos, le alistaron todos los que estaban, hermano, también endemoniados. Y Jesucristo, la segunda vez que fue donde los gadarenos, fue diferente. Lo recibieron bien porque habían testificado. Esos hombres que el Señor liberó se fueron, hermano. Vea, le voy a decir esto, vea, Gadara, hermano, o donde los gadarenos, que se le llama Decápolis, sí, Decápolis se llama el lugar geográfico, tenían 10 ciudades, hermanos, principales. Ellos se fueron, hermano, a predicar y predicaron, hermano, en 10 ciudades, hermano, si usted no sabía. Ese lugar de Gadara, hermano, tenía un territorio que tenía 10 ciudades. Ellos se fueron a predicar a 10 ciudades. Y del endemoniado, hermano, ¿sabe qué se dice, hermano, del endemoniado? Que él se convirtió muchos años más adelante, se convirtió en uno de los primeros obispos de la iglesia del siglo I. Hermano, Dios es grande, hermano. Él es grande, hermano. Y yo le digo, hermano, Dios a mí no me llamó del mundo, hermano, para que yo siga siendo como antes. Dios me sacó, hermano, de donde yo estaba perdido, no para que yo caliente una silla, hermano. Yo, hermano, le digo una cosa: el día que me entregué a Jesucristo, yo me entregué de corazón al Señor. Y yo le digo, no se entregue a medias al Señor, entréguese de corazón al Señor. Al Señor no hay que entregarse a medias, hermano. Para entregarme a medias no me entrego nada, hermano. Yo me le entrego a mi Padre, pero me le entrego de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios no busca tibios, hermano. Dios busca gente que de verdad se le entregue, gente que de verdad se le rinda, gente que se le entregue de lleno. Hermano, Dios quiere a alguien que le entregue toda su vida. Yo le digo una cosa, hermano, no porque Dios me necesite. Hermano, Dios no me necesita yo lo necesito a Él. Hay gente que tiene el pensamiento errado: no es que Dios me necesita, hermano. Yo soy el que necesito de Dios.
Yo soy el que necesito de Dios, hermano. Dios, ¿qué va a necesitar de yo, hermano? Si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la Biblia dice que de las mismas piedras puede levantar hijos de Abraham. Hermano, Dios no me necesita, yo lo necesito. Y como yo lo necesito, hermano, yo debo acercarme a Él como el hombre que fue libre y decirle: Señor, quiero servirte. Señor, quiero ir en pos de ti. Hermano, Dios lo sacó a usted de las tinieblas para que haga cosas grandes, hermano. Dios a usted lo tiene para cosas grandes, hermano. ¿Cuántas personas se mueren lamentablemente y no descubren los propósitos que Dios tenía con ellos? ¿Cuánta gente, hermanos, se muere y no descubrieron para qué Dios los tenía? No, Dios me tenía nomás para trabajar en la huerta, hermano. Pedro, ¿cómo era? Pedro era un pescador. Si usted estudia la Biblia, Pedro era un pescador. Pero ¿en qué lo convirtió el Señor? En un pescador de hombres. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. ¿En qué lo convirtió Dios? En el apóstol de los gentiles, hermano. ¿Qué eran los endemoniados? Locos, personas dementes. ¿Y en qué los convirtió Dios? En 2 evangelistas, hermano. Dios quiere, hermano, impactar a Colombia a través de su vida. Dios quiere impactar, hermano, las naciones, hermano. Usted no crea, hermano, que es imposible. Dios lo puede llevar a otro país para cumplir un propósito. Dios lo puede llevar a otro departamento para cumplir un propósito. Dios lo puede llevar, hermano, a lugares que usted ni se imagina, porque Dios es así, hermano. Dios tiene planes, propósitos que usted ni se imagina. Y hoy yo le digo a alguien: usted puede pasar de ser un encadenado a ser un libertado. Puede pasar de ser una persona endemoniada a ser una persona llena del Espíritu Santo. Hermano, Dios lo quiere llenar su corazón con la presencia de Él. Póngase de pie. Dios lo quiere transformar. Dios lo quiere cambiar a usted. Dios quiere glorificarse en su vida. Dios lo quiere sacar del cementerio espiritual. Dios lo quiere sacar de los sepulcros espirituales. Dios lo quiere sacar de las cadenas. Hoy el Señor los invita a todos con amor y con misericordia. Rindan el corazón a Jesucristo. Rindan el corazón al Señor. Rindan el corazón a Dios. La vida es pasajera. El tiempo se acaba. Hoy Dios le habla como si fuera el último día que usted estuviera aquí en la tierra. Hoy Dios le habla como si fuera el último día que usted fuera a vivir. Y hoy el Señor le dice: aprovecha que estoy pasando por Gadara. Aprovecha que estoy pasando por donde estás encadenado. Aprovecha que estoy pasando por donde te encuentras cautivo por el diablo. Aprovecha que estoy pasando donde te encuentras. Ábrele el corazón a Dios en esta hora. Ábrele tu corazón a Dios, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Hermanos que están aquí, orémosle a Dios. Amigos que están aquí, dispongan el corazón. Si alguien quiere que oremos, puede pasar al altar. Si alguien quiere que oremos, puede hacerlo. Señor Jesucristo, es esta palabra, Señor, viva y eficaz. Es esta palabra, Señor, cortante, Señor. Es esta palabra poderosa, Señor. Es esta palabra bendita, Señor. Y en esta noche, Dios mío, te pido misericordia, Señor, por esta iglesia. Te pido misericordia, Señor, por las almas. Y yo te pido, Señor, liberta a aquellos que están cautivos, Señor. Liberta a aquellos que el enemigo los tiene atados en sus garras. Liberta a aquellos que el enemigo los tiene bajo sus pies, Dios mío. Libértalos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, yo declaro la presencia de Dios en esta noche. Declaro la presencia de Dios en esta noche. Declaro la presencia de Dios en este lugar. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si alguien cree de corazón que esta palabra viene de Dios, si alguien cree de corazón que esta palabra viene de Dios, Dios lo
escucha esta palabra con fe, Dios va a glorificarse. Dios va a glorificarse en esta noche. Toda cadena sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo yugo sea roto en el nombre de Jesús. Toda venda mágica sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncie a todo lo que lo tiene atado. Renuncie a todo lo que lo tiene en ese lugar de prisión. Renuncie a toda cosa malvada y perversa que practique en oculto. Renuncie a toda cosa mala. Y ahí Dios lo va a hacer libre. Señor Jesús, ten misericordia y hazlo libre por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los hermanos hagan una alabanza para la gloria de Dios, hagan el favor. Vamos a adorar al Señor para que el Espíritu Santo nos ministre. Adórenlo al Señor con el hermano Arnold que va a cantar ese cántico en esta hora. Y hable con Dios, hermano, no se vaya como vino. Hable con Dios, deje que la alabanza lo ministre. Santo Señor bendito, tú has venido, Señor Jesucristo.